para apoyar el intento de su novio de convertirse en fiscal. La mujer tenía 3 trabajos al día. Cada noche, arrastraba su cuerpo exhausto al trabajo como conductora designada. Cada centavo de su salario, ganado con tanto esfuerzo, se lo entregaba a sus suegros. Inesperadamente, su suegra despreciaba la pobreza de su familia y nunca la trató como a una nuera. Después de soportar finalmente sus penurias, Yujin se vio obligada a asumir la culpa cuando su novio causó un accidente mortal. El día en que se preparaba para celebrar el cumpleaños de su novio, Yujin desafió las miradas de desaprobación de su suegra y horneó un pastel ella misma. Mientras esperaba el regreso de su novio, descubrió que su suegra le había concertado en secreto una cita a ciegas con otra mujer. Por teléfono, la mujer expresó su gran satisfacción con su novio. Yujin, haciendo la vista gorda, llamó apresuradamente a su suegra para que atendiera la llamada. Al darse cuenta de que su plan había sido descubierto, la suegra rápidamente puso excusas y colgó. Yujin se mantuvo ocupada hasta la noche. La suegra fingió estar agotada, tratando de enviar a Yujin a casa de forma encubierta. Yujin no tuvo más remedio que marcharse, tragándose su resentimiento. Los dos ancianos cambiaron instantáneamente su actitud y se levantaron para despedirla. La pobre Yujin regresó a casa sola, con el corazón lleno de una tristeza indescriptible. Marcó el número de su novio Zaye. Inesperadamente, Zaye colgó inmediatamente, sin que Yujin lo supiera. Él estaba en una cita a ciegas en ese mismo momento. Más tarde, se sentó sola a comer su pastel de aniversario. En ese momento, ya no pudo contener las lágrimas. Podía soportar el agotamiento del trabajo, e incluso soportar los comentarios fríos y hirientes de su futura suegra, pero simplemente no podía entender por qué su novio de 7 años había ido a una cita a ciegas. Más tarde, Zaye llevó a Yujin a una cafetería. Yujin pensó que iba a romper con ella. Inesperadamente, sacó un anillo de compromiso y le pidió matrimonio. Zaye le explicó que la cita a ciegas era solo para contentar a su madre y que ella seguía siendo la persona a la que más quería en su corazón. Yujin lloró desconsoladamente, abrumada por la emoción. Por fin, sus penurias habían dado sus frutos, podían estar juntos. Sin embargo, de camino a casa, un vehículo se abalanzó directamente hacia ellos. Para esquivar el camión, se desviaron hacia una fila de bidones de aceite. Zaye salió a investigar y se quedó paralizado ante lo que vio. Una mujer yacía inconsciente en la cuneta, cubierta de sangre. Una idea audaz pasó por la mente de Zaye. Si este incidente salía a la luz, su carrera como fiscal estaría arruinada. Impidió que Yujin saliera del coche, alegando que solo habían golpeado un bidón de aceite, y decidió no llamar a la policía inmediatamente. Luego, Zaye se llevó a Yujin rápidamente. Mientras tanto, Zixun finalmente recibió noticias. Habían encontrado a su amada. Cuando llegó al lugar, descubrió que Zixi apenas se aferraba a la vida. Resultó que la mujer a la que Zaye había atropellado era la novia de Zixun. Zixun era un rico heredero de segunda generación con considerable influencia. Sin embargo, Zaye regresó al lugar del accidente. Al ver la ambulancia alejarse, su pánico se intensificó. Inspeccionó apresuradamente los daños de su vehículo, limpió las manchas de sangre y rezó para poder eludir el castigo. Sin saber nada del incidente, Yujin regresó a casa, todavía disfrutando de la felicidad de su reciente propuesta de matrimonio. En el hospital, Zixi se acercaba a sus últimos momentos. Se quitó la mascarilla de oxígeno y susurró, «Te quiero», al hombre que estaba a su lado. Entonces, la vida de Zixi terminó para siempre a la edad de 25 años. Trágicamente, el bebé de 2 meses que llevaba en su vientre también pereció. Esta noticia repentina y devastadora destrozó por completo a Zixun. Por fin había encontrado a la mujer que amaba, solo para separarse de ella para siempre. Zixun juró encontrar al conductor que se había dado a la fuga para vengar a su novia. Al día siguiente, Yujin, que quería reparar su coche para el primer día de trabajo de su novio fiscal, lo llevó en secreto a un taller privado. No sabía que la policía lo localizaría pronto. Para proteger a su novio de cualquier implicación, Yujin mintió diciendo que ella había conducido ese día. Por esa única mentira, arruinaría su propia vida. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Zaye reveló inmediatamente la verdad a Yujin. Quería llevarla para aclarar el malentendido. Pero Yujin, que no quería arruinar su futuro, decidió asumir sola la responsabilidad. Creía ingenuamente que su novio la ayudaría a limpiar su nombre. Más tarde, Yujin fue sola a la comisaría para explicar su versión. Sin embargo, la policía no quiso escuchar su relato unilateral. Tenían las pruebas. Se había encontrado sangre de la víctima en el coche de la mujer. Consideraron que las acciones actuales de Yujin eran simplemente un intento de eludir su responsabilidad. Yujin, completamente desconcertada, se apresuró a confrontar a su novio en busca de respuestas. Inesperadamente, se encontró con Zixun en el rellano de la escalera. En cuanto Zixun vio a Yujin, la agarró por el cuello con fuerza letal. Ni siquiera dentro de la comisaría pudo Zixun reprimir su resentimiento. Justo cuando Yujin estaba a punto de asfixiarse, llegó la policía. Sin embargo, el asunto estaba lejos de haber concluido. Zixun buscó al fiscal que llevaba el caso. Sin saberlo, este fiscal no era otro que el novio de Yujin. Zixun incluso exigió el castigo más severo posible para Yujin. Sin embargo,
no estuvo de acuerdo, pero subestimó la determinación de Zixun por vengarse. En otro tiempo, habría renunciado a la riqueza y el prestigio para estar con su novia. Ahora, para vengarla. Zixun se tragó su orgullo. Volvió al lado de su padre y aceptó el matrimonio político que éste había arreglado para él. Todo ello con el fin de garantizar que el asesino pagara un precio terrible. Mientras tanto, Zaye intentó por todos los medios posibles atenuar los delitos de Yujin, pero Zixun siguió de cerca el caso, sin dejarle margen de maniobra. Al final, sin otra opción, Zaye solo pudo abandonar sus esfuerzos por limpiar el nombre de Yujin. Tras repetidas citaciones a la comisaría, Yujin había aceptado su destino. Sin embargo, el pensamiento de su padre, que la había criado él solo, la llenaba de temor, así que Yujin le engañó, alegando que se iba al extranjero a estudiar. Antes de entrar en prisión, acompañó a su padre a hacer cosas para las que nunca habían tenido tiempo, compartir comidas, comprar ropa y visitar la tumba de su madre. Pero cuando Yujin regresó a casa, los agentes de policía la esperaban con una orden de detención. Así, fue detenida ante los ojos de su padre. Impotente, solo pudo ver cómo su hija subía a la furgoneta de la policía y luego se agachó donde estaba. Recordando a Zaye, lo buscó urgentemente, con la esperanza de que pudiera salvar a su hija. Sin embargo, C, preocupado por su propio futuro, le dio al padre de Yujin unas garantías superficiales. Aconsejó al anciano que la visitara de vez en cuando en la cárcel, afirmando que la tarea más importante ahora era conseguir el perdón de la familia de las víctimas. El padre de Yujin se apresuró a recaudar fondos, y finalmente se presentó en la casa de Zaye. Para su sorpresa, la madre de Zaye le ofreció inesperadamente prestarle dinero. El padre de Zaye miró a su esposa con un nuevo respeto, pero ella le reveló que se trataba de un caso de atropello y fuga. ¿A quien intentaba Yujin arrastrar? Resultó que quería que Yujin dejara a su hijo. Su hijo era fiscal. ¿Cómo iba a estar con una mujer que había cumplido condena? Así que el anciano cogió el dinero y buscó a la madre de Zixi. Se arrodilló ante ella y le suplicó perdón. Todo lo que recibió a cambio fueron los desgarradores lamentos de otra madre. Finalmente, Yujin fue condenada a prisión por el juicio de su novio. La vida tras las rejas resultó ser dura. En su primer día, fue brutalmente golpeada por sus compañeras de prisión. A pesar de ello, Yujin luchó por adaptarse. Cuando despertó del coma, le dijeron que estaba embarazada. En medio de su alegría, su primer pensamiento no fue para ella, sino para su novio, que feliz se pondría al saber que estaba esperando un hijo suyo. La noticia pronto llegó a oídos de Zixun. Esta mujer había matado a su amada y a su hijo. ¿Cómo podía dejar que esa mujer cruel se saliera con la suya? Cuando Zaye se enteró de la noticia, se arrepintió de no haber tomado precauciones. Sin embargo, al final, Yujin arriesgó su vida para dar a luz a un hijo. Zaye nunca la visitó. Afortunadamente, este hombre insensible aún conservaba una pizca de conciencia. El padre de Yujin desarrolló Alzheimer. Llevaba la chaqueta de plumas que le había regalado su hija, mientras Zaye cuidaba del anciano a su lado. En prisión, Yujin trabajó diligentemente para rehabilitarse. Finalmente, se ganó la oportunidad de obtener la libertad condicional. Imaginó su vida después de la liberación, cuidar de su padre, pedir perdón en persona a las familias de las víctimas, y sacar a su hijo de la prisión para mostrarle el mundo exterior. Sin embargo, Zixun se acercó a Zaye en ese mismo momento y le ofreció la libertad condicional de Yujin como moneda de cambio. Si Zaye la vetaba, Zixun le prometía un ascenso al liderazgo. Al final, Zaye sucumbió a la tentación y aceptó las condiciones de Zixun. Sin embargo, su acto más atroz aún estaba por llegar. Ese día, Yujin estaba consolando a su hijo, que lloraba. Al oír los llantos, los guardias de la prisión levantaron la camiseta del niño. Descubrieron que tenía el pecho cubierto de moretones. Yujin, que estaba cerca, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Antes de que pudiera consolar a su hijo, los guardias se lo llevaron, sospechando que se trataba de un caso de maltrato infantil. Arrestaron a Yujin. Al ver cómo se llevaban a su hijo ante sus ojos, ella luchó desesperadamente por seguirlo, pero fue golpeada con la pesada porra de un guardia. Ignorando su propio dolor, Yujin interrogó urgentemente a su compañera de celda sobre lo que había sucedido. Inesperadamente, la actitud de la compañera de celda cambió, justo cuando Yujin intuyó que algo no iba bien. La mujer de aspecto duro que estaba a su lado, incapaz de soportar la escena, la agarró del pelo, cogió la plancha eléctrica que había cerca, con la intención de obligar a su compañera de celda a decir la verdad. Pero Yujin, incapaz de soportarlo, se adelantó para detener a la mujer dura. En la pelea, la compañera de celda se liberó, empujándolas a ambas a un lado. Sin querer, dañó el cableado de la plancha. Una torrente de vapor brotó, quemando el hombro de Yujin. Los guardias la escoltaron a la enfermería. Obsesionada con su hijo, Yujin ignoró sus heridas y luchó sin descanso. Finalmente, los guardias no tuvieron más remedio que inmovilizarla en la cama para tratarla. Después del tratamiento, Yujin llamó a su novio. Tenía la intención de hablar sobre el niño, pero Zae pensó erróneamente que quería hablar sobre la libertad condicional. Yujin suplicó a Zae, casi derrumbándose. Solo entonces Zae se dio cuenta de que algo le había pasado al niño. Antes de que Yujin pudiera terminar,
Colgó. Al terminar la llamada, Yujin sintió que su última pizca de esperanza se desvanecía. Ahora se sumía en la locura más absoluta. Finalmente, bajo la fuerza de los guardias, la encerraron en una pequeña celda oscura. Tumbada en la diminuta celda, Yujin tarareaba la canción infantil favorita de su hijo. En ese momento, parecía haber perdido toda voluntad de vivir. Mientras tanto, su compañera de celda estaba empacando sus pertenencias con aire arrogante. La iban a trasladar a una prisión con mejores condiciones. Estaba claro que la habían sobornado. En otro lugar, Zaye se reunía con Zixun. Zixun consideraba que esta vez había manejado bien la situación. Incluso le había regalado un reloj de edición limitada valorado en 10.000 millones. Sin embargo, en el fondo, despreciaba a este hombre que había traicionado el amor por la ambición. Su colaboración no era más que un medio para contrarrestar a Yujin en el futuro. Por ahora, Zixun solo podía reprimir su repulsión, sonreír, estrechar la mano de Zaye y continuar con la asociación. El tiempo pasó volando y pronto llegó la fecha de liberación de Yujin. Al quitarse la ropa, las cicatrices de su cuerpo quedaron a la vista. Respirando el aire fresco del exterior, Yujin se encontró soñando con empezar una nueva vida. Sin embargo, la siguiente noticia la golpeó como un rayo caído del cielo. Su hijo había contraído sepsis en la guardería y había fallecido. Mirando fijamente el certificado de defunción que tenía ante sí, Yujin apenas podía creer que fuera real. Enloqueció de dolor y buscó frenéticamente a su hijo en la guardería. Zaye se quedó a su lado, instándola a aceptar la realidad. Zaye incluso fingió preocupación, alegando que había ocultado la noticia por el bien de su hijo. Luego llevó a Yujin a la orilla del lago, y le dijo que su madre había esparcido allí las cenizas del niño. Afirmó haberlo oído de su propia madre, admitiendo que nunca había encontrado el valor para venir él mismo. En realidad, este hombre infiel nunca se había preocupado realmente por el niño. De vuelta a casa, Zaye llamó deliberadamente a su madre para que limpiara la casa. Este gesto conmovió profundamente a Yujin. Incluso trajo un trozo de tofu, instando a Yujin a que lo comiera para poder vivir con la conciencia tranquila a partir de ahora. En realidad, la madre había venido para supervisar la intimidad de su hijo con Yujin, ya que él se oponía vehementemente a tener como nuera a una mujer con un pasado. Esa noche, contemplando la fotografía de su hijo, las lágrimas de Yujin fluyeron sin control. Lamentó no haber cuidado adecuadamente del niño. Por mucho que Zaye intentara persuadirla, Yujin no podía aceptar que su hijo la hubiera abandonado así. Al ver a la mujer ante él reducida a ese estado, Zaye tampoco pudo contener sus lágrimas de tristeza, ya fuera de verdad o fingido. Al día siguiente Yujin entró aturdida en el supermercado. Tenía la intención de hornear ella misma un pastel para su hijo, ya que hoy era su cumpleaños. Sin embargo, Zixun la siguió en secreto. Observándola, Yujin compró una gran cantidad de ingredientes aturdida. Incluso cuando se topó con Zixun, siguió sin darse cuenta. Quizás esta era la agonía definitiva de la pérdida. Sin embargo, al presenciar esta escena, Zixun sintió una punzada de emoción. Quizás había estado demasiado obsesionado con la muerte de su novia. De vuelta en la oficina, Zixun miró la foto íntima que tenían juntos. El pensamiento se desvaneció rápidamente de su mente. Esa noche, Yujin llevó un pastel a la orilla del lago. Frente al agua, derramó su añoranza y las lágrimas brotaron incontrolablemente, recordando los momentos entrañables con su hijo en años pasados. Yujin se tumbó en el suelo y acarició la tierra con la mano. Poco a poco, comenzó a aceptar la realidad. Finalmente, selló su añoranza por su hijo en la tierra, conservándola en una botella. Yujin decidió empezar de nuevo. Primero, fue a la residencia de ancianos a recoger a su padre, que padecía demencia. Al enterarse por el personal de la residencia de que su hija iba a recogerlo, su padre había hecho las maletas temprano y la estaba esperando. Al verlo todavía con la chaqueta de plumas que ella le había regalado, Yujin se sintió profundamente entristecida y se prometió en silencio que cuidaría bien de su padre. Buscó trabajo por todas partes, pero debido a sus antecedentes penales, se enfrentó al rechazo en todas partes. A continuación, visitó la casa del fallecido, Zixi, para ofrecer sus sinceras disculpas a su madre. En cambio, recibió una fría acogida. Yujin, al observar a esta madre, comprendió profundamente la agonía de perder a un hijo. Afortunadamente, su novio acudía con frecuencia a ayudar a cuidar de su anciano padre, para evitar que el anciano se alejara. Zaye preparó especialmente una pulsera con un número de teléfono grabado. Zaye intentó ponérsela, pero el anciano padre se negó obstinadamente a cooperar. Solo cuando Yujin se la puso personalmente, el anciano finalmente accedió. Después de arrullarlo para que se durmiera, la pareja regresó a su habitación. Zaye miró a Yujin y sintió el impulso de hacerle el amor, pero al ver la cicatriz en su hombro, su deseo se desvaneció al instante. ¿Cómo podía tolerar el más mínimo defecto en su mujer? Sin embargo, los acontecimientos verdaderamente despreciables aún estaban por llegar. Yujin finalmente había conseguido un trabajo, pero fue despedida debido a sus antecedentes penales. Justo cuando estaba a punto de irse, Yujin recibió una llamada de un desconocido que la invitaba a trabajar como camarera en un restaurante al día siguiente. Aceptó sin dudarlo. En ese momento,
Yujin no tenía ni idea de que esa llamada provenía de Zixun, que buscaba venganza. Zixun invitó entonces a Zaye con el pretexto de la amistad. Zaye dudó al principio, pero un colega le recordó que esta reunión ofrecía excelentes oportunidades para establecer contactos. Incluso podría ligar con una mujer rica, sin que ellos lo supieran. Todo era una trampa de Zixun. Su objetivo era humillarlos públicamente. En el banquete, Zaye vio a Yujin y, temiendo pasar vergüenza, la llevó rápidamente a un lugar apartado. Este no es un lugar para ti. Vete inmediatamente. Yujin, tratando de complacer a su novio, le explicó, yo trabajo aquí. No me di cuenta de que te afectaría. Zaye permaneció en silencio, con la cabeza gacha, así que Yujin se excusó, diciendo que su padre aún no había comido. Zaye asistió solo al banquete. En el escenario, una joven adinerada cantaba maravillosamente, cautivando por completo a Zaye, sin que él lo supiera. Yujin estaba siendo acosada por una banda de cobradores de deudas. Cuando Yujin lo llamó, él colgó inmediatamente. Mientras tanto, los matones se volvían cada vez más agresivos. Intentaban apoderarse de la botella de cristal que Yujin guardaba en memoria de su hijo. Justo cuando estaban a punto de ponerle las manos encima, apareció una figura inesperada. Zixun, que tenía la intención de humillarla después de que su novio no apareciera, llegó en su lugar. Rápidamente ahuyentó a los matones. Aunque Zixun había rescatado a Yujin del peligro, a continuación procedió a desalojar también a Yujin, ya que había comprado todo el edificio, con el único propósito de ver cómo su pastelería quebrara. En ese momento, Yujin comprendió por fin por qué ese hombre la había perseguido con tanta insistencia. No era otro que el novio del fallecido. Yujin estaba completamente aterrorizada. Mientras tanto, la joven rica tenía la intención de confesar sus sentimientos a Zixun con una canción. Cuando abrió los ojos, Zixun había desaparecido sin dejar rastro. Siyan se retiró a un rincón, abrumada por la tristeza. Aunque su unión era un matrimonio concertado, ella había desarrollado sentimientos genuinos por Zixun. Pero justo entonces, Zaye apareció y le prestó atención. Era realmente un sinvergüenza. Fueron precisamente las acciones de Zaye las que le dieron a Siyan la idea de captar la atención de Zixun. Decidió emplear a Zaye para despertar los celos de Zixun. Sin embargo, el nuevo trabajo de Siyan la llevó directamente a la lavandería. Al contemplar la plancha que tenía delante, los recuerdos del accidente en la prisión inundaron su mente. Después de mucho dudar, Yujin no se atrevió a cogerla y finalmente renunció al puesto. Pero lo peor estaba por llegar. El estado de su padre empeoró y necesitaba una operación. Para Yujin, recién salida de prisión, los exorbitantes gastos de la cirugía estaban totalmente fuera de su alcance. Mientras lavaba la ropa de su padre, Yujin descubrió inesperadamente el anillo de diamantes que Zixun le había tirado una vez como dinero para el viaje. Al principio, Yujin no se atrevió a pensar en el anillo, pero al ver a su padre retorciéndose de dolor en la cama del hospital, decidió empeñar el anillo de diamantes para cubrir los gastos médicos. Sin embargo, en el momento en que recibió el dinero, dos hombres vestidos de negro la arrastraron fuera. Pronto, Yujin se encontró ante la madrastra de Zixun. La esposa del chaebol acusó directamente a Yujin de robo y amenazó con llamar a la policía. En ese momento, Zixun entró y se llevó a Yujin, pero no estaba allí para rescatarla heroicamente. El verdadero propósito de Zixun era burlarse de ella cara a cara, incluso cuando Yujin explicó que había vendido el anillo por desesperación para salvar a su padre. Zixun permaneció totalmente impasible. Al contrario, estaba encantado. Tenía la intención de hacerle saborear a Yujin la agonía de perder a un ser querido. Declaró que la denunciaría personalmente a la policía. Sin embargo, para salvar a su padre, Yujin estaba dispuesta a abandonar toda dignidad. Salió corriendo y se arrodilló ante Zixun, suplicándole que no la enviara a la comisaría. Yujin le explicó que aún tenía que cuidar de su padre, que estaba gravemente enfermo. Le suplicó a Zixun que esperara a que su padre se curara antes de enviarla a la cárcel. Haré lo que sea para salvar a mi padre, le rogó. Zixun se burló de ella y la llamó mujer desvergonzada. Más tarde, conmovido por las súplicas de Yujin, Zixun cedió y accedió a perdonar a su familia. Incluso se ofreció a prestarle dinero para el tratamiento de su padre. Sin embargo, cuando Yujin regresó al hospital, descubrió con horror que su padre había desaparecido. Mientras lo buscaba frenéticamente, se encontró con Zaye en el camino. Zaye agarró a Yujin y le exigió que no volviera a aparecer ante Zixun, alegando que eso lo haría quedar como un tonto. Yujin no tenía tiempo para discusiones. Su único objetivo era encontrar a su padre. Afortunadamente, Zaye mostró un atisbo de conciencia y dejó que Yujin denunciara la desaparición a la policía mientras él se adelantaba en coche para buscarlo. Sin embargo, Yujin seguía sin saber que su novio se había transformado en un demonio. De repente, comenzó a llover a cántaros. Zaye localizó al anciano padre a la vuelta de una esquina, justo cuando se disponían a marcharse. Zaye descubrió inesperadamente que la demencia del anciano había desaparecido. El padre incluso advirtió a Zaye que condujera con cuidado bajo la lluvia. De repente,
sacó a relucir acontecimientos de hacía 5 años. El anciano reveló la verdad: Yujin había asumido la culpa del delito de Zaye. Esto transformó instantáneamente la expresión de Zaye. El padre solo le dijo que a partir de ahora debía cuidar bien de su hija. Sin embargo, esto hizo que Zaye sintiera peligro. Al instante se transformó en un demonio y se marchó en coche. Al día siguiente, cuando Yujin volvió a ver a su padre, ya era un cadáver frío. Yujin no podía aceptar esta realidad. Su querido hijo había fallecido hacía poco y ahora su padre le había seguido. El dolor más agonizante que se puede soportar es la pérdida de un ser querido. Ahora, no le quedaba ninguna familia en la que apoyarse. Ni siquiera hubo dolientes en el funeral. Los únicos presentes eran su hermana mayor, recién salida de prisión, y un doliente contratado, al que se le pagaron 200 yuanes por llorar. Como deseaba Yujin que su novio, hubiera estado allí. Sin embargo, Zaye estaba celebrando una pequeña reunión como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, Zixun observaba a Yujin desde un lado. Zaye solo apareció después de que el padre de Yujin fuera enterrado. Sacó un fajo de billetes y le dijo a Yujin que había estado ocupado con asuntos de la empresa durante los últimos días. Yujin también tenía las ideas claras e inició la ruptura con Zaye. Le devolvió a Zaye el anillo de diamantes, tan pequeño que se necesitaba una lupa para verlo. Ahora libre de las ataduras de Yujin, Zaye podía perseguir abiertamente a la mujer de sus sueños. Mientras tanto, Yujin se sentó en casa, reviviendo la pérdida de 3 personas importantes en un solo mes. Bajo este doble golpe, rechazó comer y beber durante 3 días hasta que se desmayó. Afortunadamente, Zixun, que llevaba mucho tiempo buscando venganza, corrió a su lado. Solo gracias a su intervención, Yujin se aferró a la vida. Zixun se enfrentaba ahora al hombre que había asesinado a su novia. Su confusión interior era profunda. No podía entender por qué había salvado a Yujin. Quizás sentía lástima por ella, mientras Zixun le secaba suavemente las lágrimas. Yujin se movió, medio despierta. Zixun se apresuró a taparle los ojos con un pañuelo. Si ella lo veía ahora, ¿cómo podría vengarse? Sin embargo, Yujin volvió a quedar inconsciente. Mientras tanto, Zaye estaba viendo una exposición de arte. Tras dimitir como fiscal por falta de pruebas contra la corrupción de una empresa, Zaye ahora tenía la mirada puesta en la rica heredera Siyan. Planeaba encontrar una forma de vincularse a la mujer rica y ascender a la cima de la vida. Luego idearía todos los medios posibles para vengarse de Zixun, que siempre la había menospreciado. Por otra parte, Yujin pronto fue dada de alta del hospital. Caminaba sola por la calle, aún aferrada a la factura del hospital con su firma. Yujin creía ingenuamente que Zaye la había salvado. Ahora, sin ningún sitio a donde ir, buscó refugio con el antiguo líder de la banda de la prisión. En ese momento, Yujin descubrió que todas sus deudas habían sido transferidas a nombre de Zixun. Inmediatamente localizó a Zixun para exigirle una explicación. Zixun declaró: «Me convertiré en tu acreedor y te atormentaré lentamente», aunque desconcertada por sus tácticas. Yujin le proporcionó sus datos de contacto a Zixun. Ella prometió pagar diligentemente, pero su prometida, incapaz de soportar la escena, ordenó a sus hombres que se llevaran a Yujin. Zixun no tenía ningún deseo de burlarse de ella. Sin embargo, con su prometida presente, solo pudo ver cómo se llevaban a Yujin. Más tarde, Zixun buscó consuelo solo en un bar. Mirando la nota arrugada que tenía en la mano, sintió una punzada de emoción. Al ver que estaba a punto de consumirse por las llamas, la apagó rápidamente. Tras pensarlo un momento, Zixun guardó el número de Yujin en su teléfono. En ese instante, ni siquiera él se dio cuenta de que poco a poco estaba empezando a enamorarse de Yujin. Esa noche, Yujin recibió de repente una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, resultó ser Zixun. Borracho, sin otra opción, Yujin lo llevó a su casa. A la mañana siguiente, Zixun se despertó completamente desnudo. Aunque estaba nervioso, se dispuso a comer el desayuno que Yujin le había preparado sin dudarlo. En ese momento, parecía existir una armonía inusual entre ellos, sin los habituales intercambios agudos. Cuando Zixun se marchó, se detuvo en el callejón para arreglarse la ropa. Yujin se apresuró a acercarse y fue testigo de la incómoda escena. Resultó que Zixun se había dejado la cartera en su casa. A continuación, Zixun se marchó sin mirar atrás, con una vergüenza palpable. A pesar del maltrato de Zixun hacia Yujin, él seguía pensando en ella. Incluso durante las reuniones, se aseguraba de marcar el número de Yujin en su teléfono. Sin embargo, estos pequeños gestos fueron notados por su prometida. Siyan, presa del pánico, agarró su teléfono, pero accidentalmente marcó el número. Al oír la voz de una mujer, todos se quedaron atónitos. Zixun se apresuró a colgar. Sin embargo, la vida de Yujin seguía siendo todo menos tranquila. En la calle, se encontró inesperadamente con la mujer que había asesinado a su hijo. Uizen, atormentada por su conciencia, huyó en cuanto vio a Yujin. Después de perseguirla por varias manzanas, Yujin finalmente acorraló a Uizen en un callejón oscuro. Enfurecida, Yujin se abalanzó sobre ella y le propinó una lluvia de golpes. Le exigió saber por qué Uizen había hecho algo así. Yujin estaba convencida de que Uizen era la responsable de la muerte de su hijo. Sin embargo, en medio de la pelea,
se derrumbó en el pavimento, completamente destrozada. Solo entonces Wizen reveló la verdad: ella también había sido manipulada. Sus instrucciones eran simplemente infligir heridas leves al niño, para impedir la libertad condicional de Yujin. Yujin se quedó atónita. Wizen le preguntó urgentemente si Yujin tenía algún enemigo. Yujin pensó inmediatamente en Zixun. Después de todo, el odio de Zixun hacia ella era profundo. Ahora Yujin incluso sospechaba que Zixun había matado a su hijo. Se derrumbó llorando. ¿Por qué tenía que soportar todo este sufrimiento sola? Sin embargo, Yujin seguía sin saber que su novio Zaye estaba detrás de todo. Mientras tanto, gracias a los contactos de Siyan, Zaye había conseguido un puesto en la empresa de Zixun como su único asesor jurídico. Pero en su primer día, recibió una caja de regalo de Zixun. Al abrirla, descubre unas fotos íntimas de él y Yujin. Zaye percibe al instante la amenaza, temiendo que se descubra su plan para inculpar a Yujin. Busca frenéticamente entre los archivos de accidentes pasados, en busca de pruebas de que él no conducía. Gracias a sus contactos, Zaye consigue acceder a los archivos de imágenes de vehículos de la fiscalía. En uno de los vídeos, se ve a sí mismo bajando del coche y volviendo a entrar en él. Estas imágenes demuestran de forma concluyente que él estaba al volante. Para evitar ser descubierto, Zaye decidió destruir las pruebas de la vigilancia. Solo cuando las pruebas desaparecieron se sintió realmente tranquilo. Mientras tanto, Zixun, que sin saberlo buscaba venganza contra Yujin, se dio cuenta de que poco a poco se estaba enamorando. Llamaba a Yujin cada 2 días para preguntarle cómo estaba y a menudo la seguía. Zixun descubrió que Yujin estaba ayudando en la tienda que pertenecía a su difunta novia. Yujin, que había perdido a su propio hijo, comprendía profundamente el dolor de la otra madre. Ambas eran almas desdichadas que compartían un dolor común. Para expiar los pecados de su novio, había estado trabajando incansablemente para las familias de las víctimas. Esta madre tampoco era insensible. Reconoció en Yujin a otra madre que acababa de perder a un hijo. Poco a poco, sus defensas comenzaron a derrumbarse. Al final, no pudo resistirse a darle un pez a Yujin. Zixun observaba cada uno de los movimientos de Yujin. Zixun incluso comenzó a albergar dudas sobre el accidente. Una persona tan bondadosa seguramente no habría huido del lugar. Pero la idea de que Yujin hubiera causado la muerte de su novia hizo que Zixun no pudiera resistirse a buscarla en su casa. Tenía la intención de preguntarle por qué estaba ayudando a la familia de la fallecida. Sin embargo, el tono de Zixun seguía siendo tan altivo como siempre, lo que llevó a Yujin más allá de lo soportable. Yujin relató el viaje del niño desde su nacimiento hasta su muerte, aunque ella nunca relacionó explícitamente la muerte del niño con Zixun. Él percibió que ella se hacía la víctima. Fingiendo tristeza, no pudo resistirse a lanzarle insultos antes de marcharse enfadado. Sin embargo, tras el arrebato, Zixun sintió un profundo y punzante dolor en su interior. Al mismo tiempo, sus sospechas se intensificaron. Zixun creía que una mujer tan bondadosa nunca habría atropellado a alguien y se habría dado a la fuga. Recuperó los expedientes del caso de ese año e interrogó meticulosamente al fiscal sobre los hechos. Para su sorpresa, descubrió que todo el incidente había sido orquestado por Zaye. En ese mismo momento, Zaye estaba confesando sus sentimientos a la prometida de Zixun. Decidió utilizar los contactos de Siyan para vengarse de aquellos que lo habían menospreciado. Sin embargo, los acontecimientos se desarrollaron de forma mucho menos fluida de lo que Zaye había previsto. Zixun descubrió las verdades ocultas tras la colisión. Localizó a Yujin, que había cumplido la condena de prisión en su lugar. Zixun la confrontó. ¿Fue real ese accidente de hace 5 años? Pero para proteger a su novio, Yujin asumió falsamente la responsabilidad. ¿Cómo puede una mujer ser tan tonta? Enfurecido, Zixun dio una patada a una paleta de limpieza. ¿Así es como pretende saldar mi deuda?, le espetó. A continuación, arrastró a Yujin a la fuerza. Zixun llevó a Yujin a una boutique de lujo. Las mujeres adineradas que pasaban por allí la miraban con desdén. Zixun eligió un vestido de noche carmesí para ella. Ante el atento servicio de la boutique, Yujin se sintió inmediatamente nerviosa. Zixun le informó de que, si seguía sus instrucciones, le perdonaría la deuda de un mes. Él esperaría allí mientras ella se lo probaba. De repente, se oyó un grito procedente del probador. Zixun se apresuró a investigar. La dependienta se había asustado al ver la horrible cicatriz en el cuerpo de Yujin. El propio Zixun se quedó atónito. Sin embargo, rápidamente seleccionó otro vestido para Yujin. Esta vez, la transformada Yujin irradió al instante todo su encanto ante la multitud. Zixun quedó completamente satisfecho. Ahora se dirigían a una reunión. Tenía la intención de organizar un encuentro entre Yujin y Zaye para exponer los defectos de este último. Pero Zixun nunca imaginó que su prometida estaría presente. Esto lo dejó momentáneamente nervioso. Siyan, al verlos, se dio la vuelta furiosa. Zixun corrió tras ella para explicarle lo sucedido, pero solo recibió una fuerte bofetada a cambio. Mientras tanto, Zaye reprendía sin piedad a Yujin. Ante los insultos de Zaye, Yujin lo ignoró y se dio la vuelta para marcharse. Inesperadamente, en la esquina, otro joven heredero rico, el príncipe Zhao, la derribó. Él creía erróneamente que Yujin era una mujer por la que Zixun había pagado. El príncipe Zhao intentó manosearla,
con la intención de pagar por su propia experiencia. Enfurecida, Yujin le dio una bofetada. Esto enfureció completamente al príncipe Zhao. Mientras forcejeaban, el vestido de Yujin se rasgó accidentalmente. Después de liberarse, Yujin huyó desesperadamente. El príncipe Zhao continuó persiguiéndola sin descanso. Esto hizo que Yujin tropezara y cayera. Sus cicatrices quedaron a la vista de todos. Todos se burlaron de las cicatrices del cuerpo de Yujin. Zaye se limitó a observar con frialdad, y el tímido Yujin no se atrevió a intervenir. Temía que Yujin arruinara sus perspectivas de futuro. Afortunadamente, Zixun llegó justo a tiempo y cubrió a Yujin con su propio abrigo. Golpeó al niño mimado sin piedad, sin saber que este acto le acarrearía grandes problemas más tarde. Que observaba desde un lado, lloraba y reía al mismo tiempo. No estaba claro si se burlaba de Yujin o lamentaba su propia impotencia. Finalmente, varios guardias de seguridad separaron a los dos. En ese momento, Zixun recibió una llamada de su secretario. Había descubierto que Yujin y Zaye habían estado juntos el día del incidente. La secretaria también se enteró de que se habían comprometido ese mismo día. Furioso, Zixun, desesperado por obtener respuestas, se apresuró a enfrentarse a Zaye. Mientras tanto, Zaye se preparaba para acompañar a Yujin fuera de la fiesta. Zixun se abalanzó sobre él, exigiendo saber qué pensaba Yujin. Intuyendo que se avecinaban problemas, Zaye ordenó a Yujin que se marchara con él delante de Zixun. Zixun, enfurecido por el tono autoritario de Zaye hacia Yujin, agarró a Zaye y le dio una paliza hasta dejarlo inconsciente. Yujin se apresuró a intervenir. Zaye apartó a Yujin. Después de marcharse, Yujin sintió una profunda pena por Zaye, pero volvió a reprenderla con dureza. Zaye reveló que Zixun sabía desde hacía tiempo lo de su relación, y que todo lo que Zixun había hecho era por despecho. Yujin se sintió profundamente entristecida por esto. En ese momento, Zaye recibió una llamada telefónica y dejó a Yujin sola antes de marcharse en coche. Caminando sola por la calle, Yujin recordó los hermosos momentos que había compartido con Zaye. Ahora, sin embargo, su novio la trataba con desprecio. Abrumada por la desesperación, se derrumbó y lloró amargamente al borde de la carretera. Al día siguiente, Zixun acudió apresuradamente en busca de Yujin. Incapaz de contener su impaciencia, quería saber exactamente a quién había estado protegiendo Yujin con todas sus acciones. Pero Yujin parecía haberse vuelto loca. Incluso ahora, se negaba a revelar la verdad sobre haber asumido la culpa por su novio. En su furia, se lanzó directamente al medio de la carretera, gritando que era una asesina. Yujin se negaba ahora a revelar la verdad. Incluso ante la muerte, hizo caso omiso del tráfico que se acercaba e intentó cruzar la carretera. Los transeúntes no pudieron detener a Yujin. Un coche que pasaba por allí no pudo frenar a tiempo. Yujin fue atropellada y cayó al suelo. Zixun, que observaba desde cerca, se sintió invadido por el pánico. Afortunadamente, fue una falsa alarma. Solo cuando vio a Yujin levantarse se relajó. Ahora, Zixun no se atrevía a presionarla más. Las lágrimas brotaron de sus ojos, al darse cuenta de que había perseguido al objetivo equivocado para vengarse durante los últimos 5 años. La culpa de Zixun hacia Yujin era tan profunda como su amor por ella. Nunca había entendido cómo Yujin podía temer a la muerte para proteger a alguien. Zixun sentía que Zaye no era digno de la obsesiva devoción de Yujin. Sin embargo, este humilde amor le valió el perdón de Zaye. Furioso, Zaye sacó un fajo de billetes y exigió a Yujin que se lo devolviera a Zixun. Le advirtió que se mantuviera alejada de Zixun. Sus acciones no se debían a los celos. Zaye simplemente encontraba molesta la constante presencia de Yujin a su alrededor. Yujin se sintió completamente desesperada ante las crueles palabras de su novio. Él incluso le exigió fríamente que rompiera toda relación con ella. Yujin sintió al instante un profundo escalofrío en su corazón. Para alejar a Yujin de Zixun, Zaye utilizó sus contactos para investigar el restaurante de Zixun. Cuando llegó un grupo de policías alegando que alguien había denunciado a Yujin por infracción de marca registrada. Al enterarse de que Yujin tenía antecedentes penales, el propietario la despidió de inmediato, justo cuando Yujin se sentía completamente desesperada. Zixun la vio por casualidad. Ella supuso que Zixun había orquestado toda la situación. Yujin le entregó a Zixun el dinero que Zaye le había dado y le exigió que dejara de acosarla. Se comprometió a pagar ella misma la deuda restante. Sin embargo, a Zixun no le importaba lo más mínimo el dinero. Ver a Yujin despedida le había dolido profundamente. Sin embargo, la suerte de Zixun comenzó a empeorar. Cuando Zaye intentó despojarlo de todo, Xiyan sabía que Zaye estaba atacando deliberadamente a Zixun, y decidió ayudarlo para vengarse. En la reunión de la junta directiva, Xiyan destituyó públicamente a Zixun de su presidencia ante los miembros de la empresa. Propuso que Zaye ocupara el lugar de Zixun. Xiyan esperaba que esta medida le devolviera el corazón a Zixun. Mientras tanto, a Zixun no le importaban en absoluto sus mezquinas intrigas. Su amada había desaparecido sin dejar rastro después de mudarse de la casa de una amiga. Aterrorizado por una vida sin Yujin, la buscó por todas partes, pero no encontró ni rastro de ella. Sabía que Yujin se había marchado para evitarlo. Zixun incluso se enfrentó a Zaye. Sin embargo, al enterarse de la desaparición de Yujin,
Sintió una secreta alegría. Creía que ahora nada podía interponerse en su futuro. El hombre que tenía ante sí llenaba a Zixun de repugnancia. Le advirtió que la verdad saldría a la luz inevitablemente, sin importar cuánto tiempo tardara. Luego se dio la vuelta y se marchó. Esa misma noche, Zixun recibió el pago de la deuda que Yujin había ganado con su trabajo manual. Ordenó a sus hombres que localizaran el paradero de Yujin sin falta. Pronto, aprovechando la influencia de su familia chaebol, Zixun localizó a Yujin, que estaba trabajando duramente en el campo. Yujin se asustó al instante. Aterrorizada, se escondió en una habitación. Al día siguiente, sin otro recurso, Zixun recurrió a la violencia en el lugar de trabajo de Yujin. Yujin no tuvo más remedio que sacarlo, creyendo que Zixun había venido a molestarla de nuevo. Se enfureció. Zixun le informó a Yujin que no le permitiría alejarse de su vista hasta que se descubriera la verdad, y luego intentó llevársela. En medio de la lucha, Zixun, exasperado, confesó inadvertidamente sus sentimientos a Yujin. Sin embargo, Yujin lo descartó como una simple estratagema de un hombre rico. Furioso, Zixun invocó inmediatamente a Zaye. Amenazó con despojar a Zaye de todos sus cargos si Yujin se negaba a volver con él, aunque Yujin insistió en que no tenía nada que ver con él. Ver a Zixun sacar su teléfono finalmente la hizo ceder. No llegaron a casa hasta el anochecer. En el coche, Yujin se quedó dormida accidentalmente. Zixun la sostuvo suavemente con la mano. Al marcharse, Zixun exigió a Yujin que volviera a trabajar en el restaurante. Sin embargo, en su primer día de vuelta, Yujin se encontró inesperadamente con Zaye y Siyan, justo cuando Zaye se disponía a humillar a Yujin. Zixun llegó justo a tiempo para intervenir. Más tarde, Zaye apartó a Yujin y le preguntó por qué seguía en el restaurante. Yujin no le dijo a Zaye que había vuelto por él. Sin preguntar por qué, Zaye se enfureció con Yujin. Se sentía humillado porque se había descubierto su relación pasada. Incluso la acusó de interponerse en su futuro. Al escuchar las palabras de su novio, Yujin se sintió aún más desesperada. Zixun, que no había visto a Yujin desde hacía un minuto, la buscó apresuradamente por todas partes, pero inesperadamente se topó con Zaye. Le advirtió a Zaye que dejara de acosar a Yujin. Zixun declaró además que había mantenido a Yujin a su lado porque con el tiempo había surgido el afecto. Siyan escuchó estas palabras. Con el corazón roto, le preguntó a Zixun sobre su relación con Yujin. Zixun respondió sin dudar que estaba muy interesado en Yujin. Después de todo, su matrimonio había sido una transacción desde el principio. Siyan se marchó enfadada. Para mantener a Yujin a su lado, Zixun dispuso deliberadamente que ella trabajara en su casa, asignándole la tarea de limpiarla. Sin embargo, el lugar estaba impecable y no necesitaba limpieza alguna. Cuando Yujin se disponía a marcharse, Zixun le entregó inesperadamente una novela, y le pidió que escribiera una reseña después de leerla. En realidad, Zixun solo deseaba observarla en secreto. Así, Zixun se quedó dormido sin darse cuenta. Cuando Yujin se acercó silenciosamente a su cama, descubrió el recibo de los gastos médicos que Zixun había pagado por ella. Solo entonces Yujin se dio cuenta de que la persona que siempre había creído que la había salvado era Zaye. Era Zixun quien la había rescatado. Esta revelación hizo que Yujin sintiera de repente menos aversión por Zixun. Al despertar, Zixun encontró a Yujin tendiendo la ropa. Verla tan ocupada le llenó de alegría. En ese momento, Zixun sintió que eso era la felicidad. Era el amor que había anhelado en su corazón. Justo cuando Yujin regresó a casa, una visitante indeseada la había seguido hasta allí. La hermana mayor se enfureció al ver a Huizen y la atacó. Yujin se apresuró a detenerla. Resultó que Huizen, que había maltratado a su hijo en la cárcel, había venido a disculparse. Desde que se enteró de la muerte de su hijo, Huizen no había podido dormir bien por las noches. El solo pensamiento le causaba un dolor inmenso, e incluso sufría pesadillas. Huizen había venido a pedirle perdón a Yujin, aunque fuera por su ignorancia en ese momento. Seguía siendo imperdonable. Pero justo entonces, Yujin recibió un mensaje de texto de Zaye. Había venido a acusarla. Le exigió saber si ella había ordenado a Zixun que investigara el antiguo caso. El rostro de Yujin se llenó de sorpresa al instante. No podía entender por qué Zaye pensaba tal cosa. Sin embargo, Zaye culpó directamente a Yujin. Luego, con total audacia, declaró: «Tú eras la que conducía ese coche». Esto dejó a Yujin completamente sin palabras. ¿Cómo podía decir algo así? Justo cuando Zaye se disponía a marcharse, Yujin le preguntó: «¿Viste a mi padre el día que desapareció?». Zaye lo negó, pero Yujin, que había estado a su lado durante 6 años, supo al instante que estaba mintiendo. Lo que siguió fue aún más sorprendente. Después de que Zaye se marchara, Huizen salió corriendo. Huizen le contó emocionada a Yujin que había sido Zaye quien había conseguido que se bloqueara su libertad condicional. Solo entonces Yujin se dio cuenta de que había malinterpretado a Zixun. Se prometió en silencio que buscaría justicia para su hijo. Esa noche, sola con la chaqueta de plumas de su padre, Yujin lloró desconsoladamente. Pero entonces, por casualidad, descubrió un recibo de supermercado en su bolsillo. La fecha del recibo coincidía con el día en que su padre desapareció. Esa misma noche se apresuró a ir al supermercado. El tendero le reveló que ese día había llovido a cántaros y que había sido Zaye quien se había llevado a su padre.
En coche, Yujin se quedó devastada al oír esto. Al darse la vuelta, vio una cámara de vigilancia en la calle. Yujin decidió empezar a reunir pruebas. Con la ayuda de su amiga, su hermana mayor recuperó las imágenes de vigilancia de la comisaría, alegando como justificación los daños sufridos por su propio coche. En cuanto vio el vídeo, Yujin no pudo contener las lágrimas. Era el propio Zaye, ayudando a su padre a subir al coche antes de marcharse. Yujin se derrumbó por completo. Nunca hubiera imaginado que la persona a la que más había amado se había convertido ahora en su enemigo. Zixun, que llevaba varios días sin ver a Yujin, la encontró en una panadería. Yujin se golpeaba repetidamente la cabeza contra la pared. Sobre la mesa había una fotografía de ella con su padre. Zixun, con el corazón roto, protegió la cabeza de Yujin con las manos. Con el rostro bañado en lágrimas, golpeaba la pared con toda su fuerza. Zixun, con el corazón destrozado al verla, la abrazó con fuerza. Sin embargo, Yujin no le reveló nada a Zixun. Solo dijo que su dolor provenía de extrañar a su padre y a su hijo. Permanecieron abrazados. A la mañana siguiente, Yujin fue a la residencia de ancianos donde había vivido su padre. Preguntó al personal sobre sus últimos días. El personal informó a Yujin de que cada residente llevaba una pulsera, que solo podía desbloquearse con el consentimiento de la familia. Cuando Yujin comprobó los datos de contacto de emergencia, descubrió que en algún momento los habían cambiado por los de Zaye. Mientras tanto, Zaye se preparaba para deshacerse de la única prueba tirándola al lago. Sin pruebas, ¿cómo podría Yujin continuar con su investigación? Pero Yujin no era de las que se rendían fácilmente. Localizó a Zaye en su lugar de trabajo. Con la intención de enfrentarse a él, Yujin lo agarró e insistió en que salieran fuera. Zaye se enfureció y ordenó a sus hombres que la echaran. Pero Yujin nunca dejaría escapar a Zaye tan fácilmente. Esperó a que Zaye terminara de trabajar y bloqueó su coche. Finalmente, consiguió una oportunidad para negociar. En el coche, Yujin presionó a Zaye sobre la desaparición de su padre. Zaye mintió, intentando engañarla. Bajo el implacable interrogatorio de Yujin, Zaye confesó haber abandonado a su anciano padre en el desierto, causando indirectamente su muerte. Furiosa, Yujin sacó a Zaye del coche y lo obligó a arrodillarse en señal de arrepentimiento por la muerte de la niña y de su padre. Zaye replicó: «Si me arrepiento, ¿desaparecerás de mi vida?». En su ira, Yujin le dio una bofetada en la cara. «Ese cabrón no tiene vergüenza». Yujin le advirtió: «A partir de este momento, haré de tu vida un infierno». Su venganza contra ese canalla comenzó oficialmente. Yujin decidió unir fuerzas con Zixun. Sin embargo, aún no reveló la trampa. Simplemente le pidió a Zixun que la ayudara a acabar con Zaye. Al ver a Yujin tan angustiada, Zixun se sintió profundamente desconsolado. A la mañana siguiente, Zixun presionó a Zaye para que le contara lo que le había hecho a Yujin. Naturalmente, Zaye no reveló la verdad. Zixun preguntó deliberadamente a sus hombres, delante de Zaye, por el progreso de su investigación. Zaye se enteró de que las imágenes de la caja negra que había destruido estaban a punto de ser recuperadas. El pánico se apoderó de él al instante. Toda la sala de juntas esperaba la llegada de Zixun. En el momento en que se abrió la puerta, todos los presentes quedaron completamente atónitos. Zixun había traído a Yujin con él. Presentó solemnemente a Yujin como un socio que impulsaría el crecimiento futuro del restaurante. Zaye sabía que la aparición de Yujin era un desafío directo para él. Esto enfureció tanto a él como a Siyan. Se produjo un enfrentamiento 2 contra 2. Después de la reunión, Zixun acompañó a Yujin a su coche. Zaye y Siyan observaron su íntimo intercambio, hirviendo de furia, con la victoria al alcance de la mano. La pareja intercambió sonrisas en el coche. Furioso, Zaye le dijo a Siyan que si no le gustaba, podía separarlos inmediatamente. Poco después, Zixun recibió la noticia de la caída en picado del precio de las acciones de la empresa. También se filtró la noticia de la grave enfermedad de su padre. Su padre estaba siendo operado en el extranjero, y no podía aclarar personalmente la situación. Este primer ataque dejó a Zixun algo nervioso, pero el siguiente movimiento fue aún más despiadado. Siyan aprovechó sus conexiones con la junta directiva para vender por la fuerza todos los restaurantes que Zixun gestionaba en ese momento. Nada menos que al príncipe Zhao, el mismo hombre que anteriormente había intentado seducir a Yujin. Zixun se apresuró a intervenir al enterarse de la noticia, solo para descubrir que ni siquiera le habían notificado la reunión. Zaye le informó sin rodeos que su cargo de presidente había sido revocado, impidiéndole asistir. Ahora, despojado de la protección de su padre, Zixun solo pudo recurrir a la confrontación física más inútil. Sin embargo, antes de que pudiera golpear, intervino la seguridad. Al final, fue expulsado por la fuerza. Mientras tanto, Siyan, decidida a alejar a Yujin de Zixun, la convocó deliberadamente con el pretexto de los servicios de catering del restaurante. Siyan había dispuesto específicamente que Zixun fuera testigo de cómo ella intimidaba a Yujin delante de su amigo. Al ver cómo le daban órdenes a Yujin, Zixun hervía de ira, pero no se atrevía a decir nada. Las personas que tenía delante eran todas figuras prominentes de familias prestigiosas. Si se corría la voz, el precio de las acciones volvería a caer en picado. Impotente, Zixun buscó en secreto a Yujin. Al ver que Yujin rompía algo, Zixun, desconsolado,
la apartó rápidamente. Después de que las jóvenes adineradas se marcharan, Siyan convocó deliberadamente a Zaye. Los cuatro se reunieron incómodos en la sala de estar. Siyan siguió avivando las llamas desde un segundo plano. Agravado por las exageraciones de Zaye, Yujin ya no pudo soportar el ambiente. Pronto puso una excusa para marcharse. Zixun, igualmente incapaz de soportarlo, corrió hacia Yujin. En ese momento, Zixun finalmente dejó al descubierto sus sentimientos. Tenía la intención de demostrarlo todo con acciones. Ignorando las protestas de Yujin, la besó. Se besaron durante 2 horas enteras. Entre ellos floreció un profundo afecto. Sin embargo, Yujin se sentía culpable hacia Zixun y decidió ayudarle a salvar la empresa. Buscó al príncipe Zhao, que una vez se le había insinuado. Sin importarle el coste, Yujin incluso abandonó toda dignidad y se arrodilló ante él para suplicarle perdón. Estaba dispuesta a soportar esa humillación por el bien de Zixun. Evidentemente, el príncipe Zhao no se dejó convencer por las súplicas de Yujin. Su objetivo era Zixun. Sin embargo, el príncipe Zhao no causó a Yujin un sufrimiento excesivo. Cuando Yujin regresó a casa, encontró a Zixun esperándola. Yujin inmediatamente esbozó una sonrisa ante él. Sin embargo, no mencionó la humillación de ese día, pero los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. A la mañana siguiente, Zixun vio las fotografías de la humillación de Yujin en la oficina del fiscal que investigaba al príncipe Zhao. Furioso, inmediatamente buscó a Yujin. En ese momento, Yujin estaba fregando el inodoro. Zixun se acercó y la sacó de allí. Empujó con rabia a Yujin contra la pared, y le preguntó por qué se había arrodillado ante los demás. Al ver la furia de Zixun, Yujin le explicó que solo quería compartir parte de su carga. Lo que realmente enfureció a Zixun fue su constante altruismo, siempre anteponiendo a los demás antes que a sí misma. No podía soportar ver a la mujer que amaba humillarse ante los demás. Pronunció unas palabras que conmovieron profundamente a Yujin. No vuelvas a arrodillarte ante nadie. Si hay que arrodillarse, lo haré yo. En realidad, ambos se sintieron profundamente conmovidos por las acciones del otro en ese momento. Sin embargo, los momentos hermosos siempre son fugaces. Una pesadilla estaba a punto de caer sobre ellos. El padre de Zixun se había recuperado y había regresado. El viejo presidente nunca permitiría su relación. Ordenó a sus hombres que escoltaran a Yujin a la casa. El presidente miró a Yujin con una mirada penetrante, irradiando un aura de presión abrumadora. Incluso Zaye, que estaba cerca, solo podía sentarse en silencio. El presidente dijo poco en ese momento. Simplemente advirtió a Yujin que dejara a su hijo inmediatamente. Justo cuando el ambiente se tensó, Zixun regresó corriendo. Al instante comprendió las intenciones de su padre. Dio un paso adelante. Agarró la mano de Yujin con la intención de marcharse. Pero cuando llegaron a la puerta, el secretario los detuvo. Esta vez, el secretario se había puesto del lado del presidente. No se podía negar la formidable presencia del presidente. Incapaz de presenciar su conflicto, Yujin solo pudo ofrecer una disculpa antes de marcharse. Profundamente afligido por Yujin, Zixun se enfrentó directamente a su padre. Quien se atreva a cruzarse en el camino de Yujin me está declarando la guerra. El presidente casi sufre un infarto por la furia. A su lado, los ojos de Siyan ardían de rabia. Después de marcharse, Zixun corrió a la residencia de Yujin. Sin embargo, Yujin se negó rotundamente a abrir la puerta. Los dos conversaron a través de la verja de hierro. Yujin, reprimiendo su dolor, pronunció unas palabras que le dolieron profundamente. Se obligó a romper con Zixun. Al oír los desgarradores sollozos de Yujin, Zixun supo que esas palabras habían sido pronunciadas deliberadamente, pero finalmente decidió dejarla marchar. Los dos amantes lloraron desconsoladamente, separados por la verja de hierro. Pronto llegó el día de conmemorar a la difunta Zixi. Yujin acudió a la tumba de Zixi, lamentando que nunca debería haber estado con Zixun, y arrepintiéndose del mal que le había hecho. Sin embargo, Yujin no sabía que Zixun también había ido a visitar a Zixi. Era como si no se hubieran visto en mucho tiempo. Justo cuando Yujin se disponía a abandonar esta ciudad de dolor, Zixun, que había acudido corriendo, la detuvo. Zixun la abrazó con fuerza. El tiempo pareció detenerse en ese momento. El mundo solo les pertenecía a ellos dos. Quizás amar a alguien es lo más incontrolable que hay en este mundo. Zixun le suplicó a su padre que le permitiera este único acto de rebeldía. Declaró que no se casaría con Siyan. Pero, ¿cómo iba su padre a estar de acuerdo con su decisión? Impotente, Zixun se dio la vuelta y se marchó. Su padre conocía bien el carácter de Zixun. Intuyó que Zixun estaba diferente esta vez. Por lo tanto, envió a unos hombres a investigar a Yujin. Mientras tanto, Yujin llegó a la cabina de peaje donde había trabajado. Le pidió a un compañero que recuperara las fotografías de los vehículos que pasaron por allí el día en que su padre desapareció. Al revisar las imágenes, Yujin vio claramente a Zaye transportando a su padre ese día. Luego tomó la fotografía para confrontar a Zaye. Al ver la imagen, Zaye se sintió invadido por un profundo temor. Sin embargo, pronto Zaye recibiría las órdenes del presidente con respecto al pasado de Yujin. Le advirtió que cesara todo contacto con Zixun. Una persona con tu historial, declaró, nunca será permitida por el presidente para estar con Zixun. Lo mejor que puedes hacer es mantenerte alejada de Zixun. De lo contrario,
Zixun lo perderá todo. Zaye dejó atrás sus duras palabras y se marchó pisoteando los documentos. Mientras Yujin se preparaba para volver a casa, se encontró con Siyan en el pasillo. Siyan llevó a Yujin a la capilla donde ella y Zixun iban a casarse. Declaró su intención de casarse con Zixun, e instó a Yujin a que dejara de estar entre dos hombres. Yujin respondió que no se debe forzar el afecto de alguien que no te ama. Siyan, enfurecida, abofeteó a Yujin. Al regresar a casa, Zixun la esperaba en la puerta. Pronto salieron a dar un paseo juntos. Entre risas, Yujin tomó suavemente la mano de Zixun. Zixun estaba encantado. En ese momento, ella decidió quedarse con Zixun. Se sentaron al borde de la carretera. Zixun le dijo a Yujin que nunca se casaría con Siyan. Yujin permaneció en silencio. Zixun le insinuó que se recostara sobre su hombro. Pasaron una velada maravillosa juntos. A la mañana siguiente, Yujin llegó a la tienda de los padres de Zaye con aire arrogante. Había decidido demandar a Zaye. Al ver esto, Zaye intentó echar a Yujin. La madre de Zaye, furiosa, creyó que Yujin estaba tratando de aferrarse a su preciado hijo y exigió que se reconciliaran. Le dijo a Yujin que fuera realista, su hijo ya estaba liado con una mujer rica. Cuando Zaye se dio cuenta de que Yujin pretendía delatarlo, le espetó, de todos modos. No tendrás pruebas suficientes para amenazarme. Pero Yujin no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Aunque no pudiera llevarlo a los tribunales, se aseguraría de que acabara en televisión, justo cuando Zaye pensaba que no pasaba nada. A la mañana siguiente Zixun llegó con la grabación del camionero y otras pruebas incriminatorias. Consiguió el testimonio del conductor que confirmaba la participación de Zaye en el incidente. Ante la montaña de pruebas incriminatorias, Zaye entró en pánico. Solo entonces comenzó a sentir un miedo genuino. Zaye se apresuró esa misma noche a disculparse con Yujin. Incluso mientras estaba arrodillado en el suelo, siguió poniendo excusas por su mala conducta. Al final, lo único que recibió Zaye fue un cuenco con agua para lavarse los pies de su hermana mayor. Negándose a aceptar esto, Zaye buscó la ayuda de Siyan. Sabía que no podía simplemente sentarse y esperar el desastre. Sin embargo, Siyan estaba aún más desesperada que él, al ver que Zixun Nin renunciaba a su condición de heredero en lugar de casarse con ella. Siyan, consumida por el amor convertido en odio, decidió unir fuerzas con Zaye. Mientras tanto, Yujin fue sola a la fiscalía para presentar cargos contra Zaye. Sin embargo, cuando llegó a la entrada, recibió una llamada de Zaye. Al otro lado se oía a Zaye conversando con Zixun. Resultó que Zaye había activado deliberadamente el altavoz para que Yujin escuchara la situación actual de Zixun. Se preparaban para jugar su última carta: sacar a la luz la corrupción y otras actividades ilegales de la empresa. Su objetivo era desmantelar la empresa fundada por el padre de Zixun. La única persona que podía detener esto era Yujin. Mientras Yujin se encontraba en este dilema, Zixun la llamó y la instó a buscar justicia por sí misma. Le dijo que no se preocupara, que él no caería fácilmente. Con el apoyo de Zixun, Yujin finalmente llevó a Zaye a los tribunales. Al ver que Zixun estaba dispuesto a sacrificarlo todo antes que abandonar a Yujin, Siyan quedó completamente devastada. Al final, solo pudo marcharse con lágrimas en los ojos. Poco después, Yujin vio a Zaye anunciar en televisión que la empresa había participado en actividades ilegales para asegurar el control operativo. Mientras tanto, Zixun se preparaba para visitar a su padre, gravemente enfermo, en el hospital. Sin embargo, al enterarse de la decisión de Zixun de romper el compromiso, su padre se enfureció. Zixun se apresuró a explicárselo a su padre hospitalizado, solo para presenciar la emisión de las noticias. Inmediatamente ordenó a su personal que convocara una rueda de prensa. Poco después, los periodistas se agolparon en el edificio de la empresa, bloqueando todas las salidas. Yujin y Zaye fueron rápidamente citados a la sala de interrogatorios. Durante la investigación de la fiscalía, C, abogado de profesión, evadió persistentemente su responsabilidad. Por mucho que Yujin lo confrontara, Zaye negó cualquier implicación en el asunto. Finalmente, debido a la falta de pruebas, Zaye fue liberado de la sala de interrogatorios. Yujin le informó de que esto era solo el principio. Juró que encontraría las pruebas. Sin embargo, el alivio de Zaye resultó efímero. El verdadero poder del chaebol pronto se manifestó. El fiscal superior que tenían ante ellos estaba dispuesto a hacerse cargo del caso. Aunque Zixun y Yujin se besaron, las lágrimas corrían por sus rostros, porque ese era su último día juntos. Zixun finalmente no pudo escapar de la presión de su familia. Ese día, llevó a Yujin a un lugar solo para ellos dos. Pidieron deseos juntos en el templo, compraron comida, pasearon por las calles y jugaron juntos. Lo pasaron absolutamente maravilloso. Finalmente, Yujin incluso preparó tortas de arroz salteadas para Zixun. Incluso al atardecer, ninguno de los dos podía soportar marcharse. Al final, dejaron de lado todas sus preocupaciones y se intimaron. Zixun contempló las cicatrices del cuerpo de Yujin con el corazón encogido por la pena. Y en ese momento, Yujin no opuso resistencia. Tras una hora de apasionado abrazo, ambos yacían exhaustos, abrazados el uno al otro. Sin embargo, esos momentos tan dulces siempre son efímeros. Sus orígenes familiares tan diferentes condenaron su unión desde el principio. A la mañana siguiente,
Yujin dejó solo a Zixun. Zixun se aferró a sus libros y lloró como un niño. No era que no se amaran, sino que se amaban demasiado. Yujin, al regresar a casa, no sintió menos dolor. Ninguno de los dos deseaba ver sufrir al otro. Finalmente, Zixun acudió a la boda de Siyan. Posaron para una fotografía de boda vacía de sentido. ¿Podría Siyan encontrar realmente la felicidad aferrándose a alguien que no la amaba? Aunque la aventura de Yujin y Zixun había terminado, su búsqueda de venganza estaba lejos de haber concluido. Yujin llegó a la tienda de la madre de Zaye. Sin embargo, la madre de Zaye seguía protegiendo a su hijo como siempre, ante el trato altivo y las acusaciones irrazonables de su madre. Yujin finalmente perdió los estribos y soltó que había sido su hijo quien había causado el accidente de coche. Hacía tantos años. Pero la madre solo se sobresaltó por la sorpresa. Seguía negándose a creer las palabras de Yujin. Convencida de que tenía motivos ocultos, la madre de Zaye le ordenó que se marchara inmediatamente, exigiéndole que no interrumpiera su negocio. Yujin no tuvo más remedio que acudir rápidamente a los periodistas para revelar todo. En ese momento, Zaye regresó, observó a Yujin y a su madre en conflicto, pero no se atrevió a intervenir. Cuando su madre vio que Yujin estaba a punto de revelar el crimen de su hijo, la anciana pronunció de repente una frase que dejó a Yujin y a Zaye completamente atónitos. ¿No quieres ver a tu hijo? La repentina revelación dejó a Yujin completamente incrédula. Incluso Zaye, que estaba cerca, no se atrevía a contemplarlo, hasta que la madre sacó una fotografía del niño. Al mirar la foto que tenía en las manos, Yujin no pudo contener las lágrimas. Le preguntó a la madre de Zaye por qué había hecho eso. La anciana siguió tratando de justificarse, insistiendo en que era, por su propio bien. No quería que el niño se viera asociado con una madre que tenía antecedentes penales. A decir verdad, la madre temía que eso pusiera en peligro el futuro de Zaye. Por eso había inventado la mentira de la muerte del niño. A la mañana siguiente, temprano, Yujin tomó la fotografía y la dirección para encontrar a su hijo. Al ver la foto en sus manos, confirmó que se trataba efectivamente de su propio hijo. Yujin ya no pudo contenerse y abrazó a su hijo, pero el niño no la reconoció en absoluto. El niño, asustado por las acciones de Yujin, gritó llamando a su madre. Su madre adoptiva se apresuró a acercarse y se llevó al niño. Al ver esta escena, Yujin lloró amargamente. Sus desgarradores llantos fueron silenciados por Zaye. Esta malvada suegra finalmente se enfrentaría a la justicia, para proteger la carrera de su querido hijo como fiscal. Había dado a su nieto en adopción y falsificado un certificado de defunción gracias a sus contactos. Ahora todos sus delitos habían sido descubiertos. La policía llegó para llevarse a la madre ante los ojos de Zaye. Sin embargo, ella seguía creyendo que no había hecho nada malo. Creía que estaba protegiendo a todos. Al final, la policía se llevó a la madre. Su plan no solo perjudicó a una persona, sino a todos los que la rodeaban. Ahora, el niño y su madre adoptiva comparten un profundo vínculo. La madre adoptiva incluso se arrodilló ante Yujin, suplicándole que no se llevara al niño. Al ver su dolor, el corazón de Yujin se estremeció profundamente. Sin embargo, sin su hijo, Yujin tampoco podía seguir viviendo. En ese momento, ambas mujeres eran madres que lloraban por su hijo. Mucho más tarde, Yujin llegó a la habitación de su hijo. Vio que estaba decorada con mucha calidez. Las fotografías en la pared demostraban que esta familia realmente consideraba a su hijo como uno más. La madre adoptiva sacó la colcha que Yujin había cosido a mano para el niño mientras estaba en prisión, justo cuando se disponía a devolvérsela. El niño llegó temprano a casa del colegio con dolor de estómago. La madre adoptiva se acercó para preguntarle con preocupación cómo se encontraba. Pero el niño preguntó quién era esa señora. La madre adoptiva, pensando en que pronto se llevarían al niño, no pudo contener las lágrimas. Al ver llorar a su madre, el niño pensó que Yujin la había maltratado. Quería defender a su madre. Mientras tanto, Yujin ya lloraba desconsoladamente. La idea de que su propio hijo la llamara tía le partía el corazón. Al final, Yujin solo pudo marcharse, con lágrimas corriéndole por el rostro. Por otra parte, Zixun y Siyan se habían casado, pero no había amor entre ellos. Al final, Siyan decidió dejarlo ir, disolviendo el matrimonio para que Zixun fuera libre de seguir su propio camino. A la mañana siguiente, Yujin regresó para ver a su hijo. Al ver la armoniosa familia de tres, finalmente no se atrevió a llevarse al niño. Yujin decidió dejar al niño al cuidado de su madre adoptiva. Mientras tanto, Zaye observaba al niño que debería haber sido suyo llamarlo tío. En el momento en que el niño se marchó, el despertar de Zaye fue completo. En ese instante, las lágrimas del arrepentimiento finalmente brotaron de sus ojos. Zaye se arrodilló en el suelo y le confesó repetidamente sus errores a Yujin. Esta escena, que debería haber sido su propia felicidad, la había entregado finalmente a otra persona. Sin embargo, ahora, por mucho que lo lamentara, ya era demasiado tarde. Al regresar a casa, Yujin se enfrentó a una severa reprimenda de su hermana mayor. Su hermana la culpó por haber renunciado al niño, pero Yujin sentía que el niño ahora vivía feliz. Se negaba a someter al niño a la agonía de perder a su madre de nuevo. Yujin comprendía el dolor de una madre que había perdido a su hijo. Mientras tanto,
Zixun finalmente renunció a su derecho a la herencia familiar y se ofreció voluntario para buscar experiencia. En el extranjero, al enterarse de la noticia, Yujin corrió al aeropuerto para despedirse de él. Sin embargo, cuando se encontraron, solo se cruzaron sonrisas. Sin decir una palabra, simplemente intercambiaron una mirada antes de partir, cada uno con lágrimas en los ojos. Quizás esta despedida silenciosa era lo más adecuado. El tiempo pasó rápidamente y pronto transcurrió un año. Zaye pagó el precio de sus delitos en prisión. Yujin reabrió la pastelería de su padre. Aunque los beneficios eran modestos, encontraba alegría en el trabajo. El secretario de Zixun también había iniciado una relación sentimental con una amiga íntima de Yujin. Mientras tanto, el propio Zixun regresó del extranjero y volvió a la vida de Yujin. Esta vez, nadie se interpondría entre ellos. Por fin, los dos abrazaron la felicidad que les correspondía por derecho. Y así, la historia llega a su fin. Gracias por vuestro apoyo y compañía. Hasta la próxima.